Hola, aquí estamos nuevamente en PAES Competencia Lectora y vamos a trabajar el texto número 7 de la forma 101, año 2023. Ya pasamos por el texto más complejo que era el de Mafalda, un texto difícil que es el que, como siempre les digo, está en alguna prueba para sacar el puntaje nacional. Y ahora nos encontramos con un fragmento de un artículo de divulgación científica publicado por el Centro de Innovación UC. Como es un texto de divulgación científica, debemos tener claro que está tratando un tema de manera informativa y va a tomar un tema que es complejo y lo va a presentar en forma sencilla para que esté en el acceso de todas las personas que se interesen. Su título es Susan Simard develó los secretos sobre la comunicación entre los árboles en charla magistral. Y ya podemos empezar a determinar lo importante. Como es de divulgación científica, lo que nos interesa es el tema. Y el tema es la comunicación entre los árboles. De esto se va a tratar el texto. Y lo que se dice lo expresa Susan Simard en una charla magistral. Para poder leer esto como corresponde, hay que recordar que debemos mirar primero las preguntas, ya que al menos en la prueba PAES siempre están ordenadas de acuerdo al texto. Es la forma en que debería hacerse en todos los textos y en todas las pruebas de lectura, no siempre se da, pero al menos cuando uno lee primero las preguntas, sabe en dónde debe buscar cuando aparezca el dato que nos corresponde. Si las preguntas no están ordenadas, no importa, porque uno identifica el tema o palabras claves de la pregunta y cuando vaya leyendo el texto y las encuentre, ahí sabe que debe contestar. Aquí tenemos el primer párrafo, nada más que leer. Primero leemos el primer párrafo y luego contestaremos esta. La función principal que cumplen los microrrizas. Por lo tanto, lo dejamos destacado. Cuando aparezca esta palabra, nosotros venimos a esta pregunta. Según lo planteado en el fragmento leído, ¿qué tipo de relación se establecen entre árboles y hongos? Entonces, cuando veamos que se habla de la relación entre árboles y hongos, venimos a esta pregunta. Marcamos rastreo de isótopos. 56. En el último párrafo, ¿a quién está dirigida la crítica realizada por Susan Simard? Vamos a tener que identificar dónde está la crítica y ahí contestar. 57. ¿De qué manera la figura 1 contribuye a la comprensión del fragmento leído? Eso lo vamos a tener que dejar para el final, a pesar de que probablemente la misma palabra lo va guiando, pero uno tiene que estar muy seguro para contestar. Entonces nos vamos a la primera pregunta. Pregunta 54. Según el primer párrafo, ¿cuál es el objetivo de las investigaciones de Susan Simard? En este caso, recuerden que siempre tenemos que tener presente cuál es el título, porque el título nos da el tema y cómo ese título se relaciona con el primer párrafo. Y dice que es la comunicación entre los árboles. Y ha abogado por cómo entendemos los bosques, porque los árboles conforman redes vinculadas con la vida y la flora vecina. Si está pensando en esto, su objetivo es demostrar la importancia de las microrrizas. Veamos. Complejas sociedades interdependientes y estructuras familiares no son exclusivas de la especie humana. Así lo reveló Susan Simard, investigadora canadiense de ecología forestal de la Universidad de Columbia Británica, quien durante más de 2 décadas ha abogado por cambiar cómo entendemos a los bosques. Y es que los árboles que los componen
no son plantas estrictamente inertes, sino que conforman redes vinculadas estrechamente con la vida de la flora vecina. En el núcleo de este descubrimiento, con el que Simard revolucionó a la comunidad científica en 1997 mediante la revista Nature, están las micorrizas, una relación simbiótica entre las extensas raíces de los árboles y los hongos. Por lo tanto, aquí el objetivo de su investigación no son las micorrizas, porque su investigación está basada en la comunicación entre árboles. ¿Estudiar la relación entre árboles y hongos? No, porque lo de que ella le interesa son los árboles. Promover el cuidado de la ecología forestal, no está hablando de ecología, sino de relación entre los árboles. Y la 50 de ofrecer una nueva visión acerca de los bosques. Y esto sí, porque fue una revolución el que ella descubriera la forma en cómo entendemos los bosques. Ahí está el aporte de Susan. Pregunta 52. ¿Cuál es la principal función que cumplen las micorrizas? Y eso lo vimos recién. Por lo tanto, nos vamos a mirar arriba. Las micorrizas tienen una relación simbiótica entre las extensas raíces de los árboles y los hongos que conviven en los bosques. Veamos. Intercambiar nutrientes entre distintas especies, enviar señales químicas, reducir el espacio, reconocer plantones germinados. Veamos, porque cuando uno termina con una idea, un párrafo quiere decir que el siguiente lo continúa. Ya tenemos aquí entonces las micorrizas. Mediante esta conexión, o sea, esta relación simbiótica, quiere decir que estamos hablando todavía de las micorrizas, porque es lo último que se mencionó, distintas especies intercambian nutrientes. Eso sí estaba en las opciones. De manera dinámica, los árboles, los hongos le entregan minerales y agua, mientras que los hongos obtienen vitaminas y carbono, nutrientes que no podrían sintetizar por su cuenta. Vale destacar que este intercambio bidireccional, aquí está el intercambio bidireccional, no se limita únicamente a una pareja de planta y hongo, sino que se extiende a múltiples conexiones con los árboles, con los otros árboles. Es así como a través de las redes micorrizas, los árboles son parte de un complejo tejido subterráneo que constituye la subsistencia del ecosistema forestal. Entonces, las micorrizas intercambian nutrientes. Veamos. Intercambian nutrientes entre las distintas especies de un bosque. Está textual. Seguimos con la 52. Según el fragmento planteado, ¿qué tipo de relación se establece entre árboles y hongos? Ya teníamos aquí entre árboles y hongos. Veamos. Los árboles, los hongos, le entregan minerales y agua. Le vamos a cambiar el color. Mediante esta conexión, mediante las micorrizas, distintas especies intercambian nutrientes de manera dinámica. Los árboles, los hongos, le entregan minerales y agua, mientras que los hongos obtienen vitamina, carbono y nutrientes para sintetizar por su cuenta. 52 entonces, de conveniencia porque uno le saca provecho al otro. De dependencia porque uno necesita del otro para sobrevivir. De colaboración porque ambos se benefician. Esta sería la respuesta correcta en teoría y la vamos a verificar. Y de protección porque ambos se resguardan de amenazas externas.
Acá dice que esto es, en el párrafo 1 incluso dice, los árboles no son plantas inertes, conforman redes vinculadas estrechamente con la vida de la flora vecina, o sea, se están ayudando. Las micorrizas tienen una relación simbiótica entre las extensas raíces de los árboles y los hongos que conviven, se fijan, conviven, y además a eso agregamos que lo hacen de manera dinámica, al intercambiar nutrientes. Entonces, si es dinámica es porque están colaborando, porque intercambian. Cuando tú intercambias, estás colaborando. En el caso de la A, no es de conveniencia porque no es que uno saque provecho del otro o que uno se aproveche del otro, ¿se fijan? Sino que se están ayudando mutuamente. Y es una relación simbiótica que está en el ADN de estos elementos. De dependencia, porque uno necesita del otro para sobrevivir. Aquí dice, no, pero no es de dependencia, no es que uno necesita del otro, sino que se benefician, intercambian nutrientes. De protección porque se resguardan de amenazas, de que no hemos hablado de amenazas externas. Seguimos con lo de siempre, uno va mirando qué elementos no corresponden. #53. ¿Qué se pudo demostrar mediante el rastreo de isótopos? Veamos entonces dónde está el rastreo de isótopos. Por lo demás, como las distintas especies tienen diferentes etapas de crecimiento, dicha relación simbiótica permite a los árboles en etapas más infantiles acceder a nutrientes recaudados por la planta más desarrollada y con follaje más maduro. Así los árboles más antiguos son los que han tenido más tiempo para vincular sus raíces con el resto de la red, volviéndose nodos instrumentales para el crecimiento de plantas jóvenes, midiendo rastreadores de isótopos, aquí está. Los primeros experimentos de FIMAR demostraron que por medio de micorrizas, distintas especies como abetos, abedules, envían carbono a sus vecinos cuando estos, dependiendo de la época, no tenían hojas. Entonces dice que es una conversación entre individuos del ecosistema. Copiamos esto para que podamos ver cómo vamos a contestar. Que demostró el rastreo de isótopos que los árboles son capaces de intercambiar nutrientes entre sí. Entonces tenemos los abetos y abedules, que son árboles, envían carbono cuando estos, dependiendo de la época, no tenían ojos. Los abetos envían carbono a sus vecinos, o sea, a los otros árboles cuando no tienen hojas. Por lo tanto, los árboles intercambian nutrientes entre sí. Los árboles prefieren vincularse con miembros de su misma especie, eso no se dice, o sea, no hay cómo saber si lo prefieren. Estamos hablando de un acto que es completamente racional y no está demostrado, según este estudio, que los árboles sean racionales y tengan preferencias. Los árboles más viejos se encargan de nutrir a las nuevas generaciones. En este caso, eso está antes del rastreo. Y a nosotros están preguntando por el rastreo. Los árboles pueden mantener sus redes a pesar del corte de agua de algunas conexiones. No es aquello de lo que se está hablando. Por lo tanto, nos quedamos que los árboles son capaces de intercambiar nutrientes. Está justo ahí. Aquí está el rastreo de isótopo. Y demostraron que por medio de las micorrizas, distintas especies de árboles, quiere decir que son abetos y abedules, envían carbono a su vecino. Y ahí están intercambiando nutrientes.
55. Según lo mencionado en el fragmento leído, ¿con qué objetivo un árbol madre envía señales químicas a los otros árboles? Veamos. Tenemos que encontrar ahora los árboles madres que envían señales. Otro descubrimiento hecho por el equipo de CIMAR es que, dada la alternativa de colaborar con diferentes especies, un árbol reconocerá y preferirá plantones germinados de su familia. Aquí se está hablando de preferencia, pero se fijan que es el otro párrafo. No podíamos contestarlo en la medición de isótopos porque estaba en el párrafo anterior. Cada párrafo es una idea separada, que va colaborando con la información de la idea principal que atraviesa todo el texto, que es la colaboración entre árboles. Otro descubrimiento hecho por el equipo de CIMAR es que, dada la alternativa de colaborar con diferentes especies, un árbol reconocerá y preferirá plantones germinados de su familia. El sistema es redundante y de esta forma, si se cortan algunas conexiones, la red continúa. Pero existen puntos fundamentales que implican un colapso mayor si son intervenidas. Otro descubrimiento hecho por el equipo de CIMAR es que, dada la alternativa de colaborar con diferentes especies, un árbol reconocerá y preferirá plantones germinados de su familia. El sistema es redundante y de esta forma, si se cortan algunas conexiones, la red continúa. Pero existen puntos fundamentales que implican un colapso mayor si son intervenidas, explicó. Además de distribuir el carbono excedente entre plantones más jóvenes, los denominados árboles madre, los más viejos e interconectados de la red, incluso reducen el espacio acaparado por sus raíces, permitiendo a los más jóvenes que también puedan desarrollarse bajo tierra. Aquí está entonces la relación entre los mayores y los más jóvenes. Los árboles madre, los más viejos, reducen el espacio acaparado por sus raíces, permitiendo que los más jóvenes puedan desarrollar las suyas. Árboles madre también dan aviso de catástrofes para el resto del ecosistema pueda adecuarse. Aquí ya tenemos algo que tiene quizás relación con las señales. Otros experimentos conducidos por la científica canadiense pusieron árboles bajo estrés cortando ramas e hiriendo sus raíces. El resultado, según CIMAR, está claro. Cuando un árbol madre está en peligro o muere, no solo envía carbono a otros árboles de la red, sino que señales químicas que informan sobre peligros externos. Aquí están las señales. Similarmente, plantar árboles de manera masiva no garantiza la subsistencia del bosque, ya que individualmente y sin tiempo para cultivar, una red están indefensos ante enfermedades o desastres naturales. Copiamos el fragmento y lo llevamos para contestar. ¿Se fijan? Ya estamos terminando. Esto es un texto bastante simple. Aquí están las señales químicas. Informan sobre los peligros. Por lo tanto, está clarito, comunicar sobre los peligros. No hay dudas aquí, pero igual uno debería asegurarse para configurar la red de microrrizas, no, porque eso se hace cuando están bien. Y está en otro párrafo. Para nutrir a plantas menos desarrolladas, no, porque los nutrientes siempre se están haciendo, no tiene que ver con enviar señales químicas. Para reconocer individuos de su misma especie tampoco, porque se están ayudando entre diferentes especies de árboles y de plantas. En el último párrafo, ¿a quién está dirigida la crítica que realiza Susan Simard? Nos preguntan por el último párrafo, por lo tanto, simplemente lo tomamos y lo llevamos hacia abajo para leerlo. De acuerdo a los experimentos de CIMAR, la probabilidad de supervivencia de plantones vinculados a una red es hasta 4 veces mayor a la de un árbol independiente. Este conocimiento siempre estuvo con los pueblos originarios.
Lo ignoramos solo porque previamente no había sido publicado en una revista científica de prestigio. Y para resguardar la integridad del medio ambiente y enfrentar el intercambio climático es necesario considerar este conocimiento. Y como ella lo publicó en una revista científica, obviamente está derivado a investigadores que están por publicar sus descubrimientos únicamente en revistas de prestigio. Y eso es lo que ella dice aquí, porque si no está en una revista de prestigio, nadie lo habría leído. Por eso ella lo publicó en esta revista de prestigio. A la especie humana no, porque este es un artículo de divulgación publicado en una revista de prestigio. A los pueblos originarios no, porque los pueblos originarios ya lo sabían. A la comunidad científica, por desestimar el conocimiento generado por las culturas ancestrales, no les está llamando la atención a esto, sino que lo que está diciendo es que está dirigido a quién, no con qué fin. ¿Se fijan? Si yo quisiera hablar de desestimar, estaría diciendo con qué fin escribió en esta revista. Y quizás podría haber sido la respuesta correcta. Y 57. ¿De qué manera la figura 1 contribuye a la comprensión del fragmento leído? Una nueva pregunta sobre esta red que hacen los árboles madre. Y explica las complejas redes de micorrizas en los bosques de abetos. ¿Por qué no son las otras? Fijémonos arriba lo que decía en la figura 1. Una red de árboles en un bosque de abetos, es específico, no es una red cualquiera, es de bosques de abetos. Por lo tanto, eso debe estar mencionado aquí porque es algo muy específico. Entonces, enfatiza la importancia de los árboles madre para el ecosistema. No es para todo el ecosistema porque estamos viendo solo los abetos, no un ecosistema completo. La escasez de árboles madres en un bosque canadiense no, porque se ven bastante. No está hablando de escasez, sino de cómo se interrelacionan, dice la nota al lado del dibujo. Ejemplifica el inminente colapso tampoco, porque está hablando solamente de una red y cómo funciona. Espero que les haya gustado y se les haya hecho bastante más sencillo y nos va quedando solamente la lectura 8, Martín Rivas. Así que les encargo que la hagan, la lean y la vemos la próxima semana. Hasta luego.